la parte práctica. Son unos videos que se realizó desde la Universidad de Lanús, en distintos centros que yo le había prometido, y lo que vamos a trabajar es una parte de teoría práctica, vamos a ver cómo sale, pero es para integrar todo lo que ustedes fueron viendo hasta el momento en relación a las unidades de terapia intensiva que existen, y aparte de eso, uno de los principales, por ejemplo, es cómo armar un ventilador, o sea, un respirador en ese sentido. Así que vamos a ir viendo eso, que son 3 videos que yo les voy a pasar el próximo viernes. La idea es que ustedes ya no sabemos bien qué va a pasar con la práctica. Supuestamente cuando se levante vendrá a ser la parte de esta cuarentena que ya se hizo re larga, y que no sé si va a permitir los hospitales, vendría a ser que ustedes ya puedan concurrir a hacer las prácticas en sí. Así que la idea, creo yo, todavía no sé, no nos habló la directora, pero la idea por ahí es, si se sigue en forma virtual, trabajaríamos con los instructores de la práctica para ir viendo qué es lo que pueden ver ustedes cuando se habilite, vendría a ser el lugar para realizar las prácticas en sí, que son en los hospitales, algunos de alta complejidad y otros no de tanto, pero que sí pueden ver un paciente, vendría a ser conectado a un ventilador en sí, y cómo sería los cuidados de enfermería. ¿De eso ustedes tienen duda de la parte de cómo va a ser, o ya le dijeron algo? ¿De la parte de la práctica, profe? Sí, No, sí, no sí, nos dijeron nada todavía. Estaba en que no sabían cómo iban a hacer. está bien. Ustedes, claro, lo que nosotros vamos a hacer ahora sería toda la parte de las notas que ustedes obtengan, que lo vamos a hacer en forma gradual y que es como un proceso de aprendizaje, o sea que todos los trabajos tienen nota, entonces vamos a promediar todas esas notas para que ustedes tengan el bloque teórico aprobado. Lo que quedaría pendiente en suspenso sería la práctica cuando se habilite el poder ir a las instituciones. Yo no sé bien qué instituciones son las que ustedes iban a ir, pero puedo averiguarlo para la semana que viene con la directora y les informo bien en qué va a quedar todo esto. Nosotros vamos a supuestamente dejar abierta la asignatura hasta que se complete con la parte práctica. Pero es como que ustedes van a estar ya de forma regular, sin inconveniente. Claro, ese es el tema, para poder cursar las materias del año que viene que son correlativas con esta. Supuestamente lo que había dicho Claro, Ramón Álvarez era en el verano, si se puede, si están habilitados, hacer las prácticas en los hospitales para poder cerrar el bloque y no tener problemas con las correlatividades de esta. claro, justamente porque ninguna de las, hoy en día, de la parte de las asignaturas que tienen práctica, van a ser aprobadas hasta que no se la complete. Así que lo que no sabemos bien son fechas concretas. Lo que nosotros hablábamos con Ramón era en el sentido de que lo veíamos muy difícil que puedan completarlo este año, porque en ningún hospital nos van a permitir que enviar a estudiantes, más por la parte del seguro de ustedes, por la parte del contagio que puede haber también. Entonces, nosotros apostamos a que esto se iba a poder lograr el año que viene, pero todavía no sabemos nada de eso. Así que, bueno, si no hay más preguntas, vamos a comenzar. Profe, una consulta. ¿Y cuántas semanas son de las prácticas? Pues yo ni me acuerdo cuántos eran. Mirá, nosotros siempre dividimos el año en 2 cuatrimestres. El primer Bien. cuatrimestre, que es todo el bloque teórico, y el segundo es todo el bloque práctico. Lo que pasa que a veces ustedes no van de entrada a las instituciones, sino que a veces hacen en la parte del gabinete algunos vendrían a ser cuidados en sí, para después recién
trasladarse a las instituciones. No sé bien cuántas semanas son y de qué forma se realizan, porque para eso se ocupan los instructores. Así que yo les prometo que les voy a averiguar todo eso para el viernes próximo y les explico bien cómo sería la modalidad. Y no sé si se va a completar también todas las horas, porque si a lo mejor se hace intensivo, como decía su compañera recién, que nosotros hablamos con Ramón, y que supongamos que diga, bueno, no hay vacaciones de verano y tienen que ir a la práctica, entonces a lo mejor se hace en menos tiempo. O sea que son supuestos, no sabría decirles. Bien, porque yo, o sea, la duda mía es que yo si doy aprobada esta materia y epidemiología ya se supone que me debería recibir, o sea, tendría que esperar al año que viene también, ¿no? Claro, pero por eso, en tu caso, Sí. no sé cómo sería, pero a lo mejor, no sé, te estoy mintiendo si digo se te va a aprobar, pero hay opciones y que se está trabajando también en relación a esto para aquellos estudiantes que solamente le falta una materia o hasta 3 materias, que se pueda tener alguna consideración. ¿Vos estás O sea, no sé. trabajando ya? No estoy trabajando. Me recibí en profesional el año pasado, todavía estoy esperando el título. Y Ah, fui dando claro, materia al mediado del tiempo porque fui dando y me atrasé bastante y ahora me quedaron claro. estas dos. Lo que sí te puedo decir es que a lo mejor si por ahí se hacen las prácticas, supongamos en enero y febrero, que está la opción para estas personas que deben 2 o 3 materias o una materia para recibirse, pedir mesa especial, Ajá. como para poder dar el final realmente para la obtención del título. Ah, bien. No, yo porque quería saber cómo iban a ser las prácticas y más por eso, porque me falta práctica y no muchas cosas no me acuerdo de lo que hice integrada hace años. Quería Claro. saber más. Bueno, gracias, profe. No, no, por nada. Bueno, comenzamos entonces con la primer filmina. ¿Me pasás la siguiente, Andrea? Y la definición en sí de las cardiopatías congénitas, bueno, que son un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones estructurales del corazón, producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario. En los últimos años, el pronóstico de los pacientes pediátricos con una cardiopatía congénita ha mejorado de manera notable. Justamente esto se debe principalmente a los progresos en la parte de diagnóstico prenatal, de la cardiología, de la cirugía cardiovascular pediátrica, de la anestesia y los cuidados intensivos neonatales. Inclusive hay algunas cirugías que se realizan intraútero antes justamente del nacimiento del niño. En la mayoría de los casos es esencial el diagnóstico precoz prenatal y postnatal para justamente la obtención correcta de una terapéutica y mejores resultados médico-quirúrgicos. El retraso en el diagnóstico y el tratamiento puede llevar justamente al riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, falla, infecciones frecuentes, cambios irreversibles en la vascularización pulmonar justamente y lesiones neurológicas permanentes. Es bastante criterioso en ese sentido y lo que se hace es, hoy en día también hay muchas cirugías cardiovasculares, apenas nace el niño, que también es requerido, y a veces varias operaciones tiene a lo largo de su vida, justamente para mejorar la calidad de vida de ese niño. ¿Mm? ¿Y la próxima? Y lo que tenemos que tener acá en cuenta, la diferenciación entre circulación fetal y circulación normal. En la diapo hay un videíto, pero que se escucha muy bajito, no sé si lo van a poder ver cuando lo suba esto al aula, pero escucharlo, pero que también le da con los distintos ítems en cuanto a la sangre venosa y la sangre arterial, de cómo va fusionando una forma y otra para llegar tanto a la parte pulmonar como a todas
las células del organismo. La circulación fetal y neonatal tiene características particulares, justamente porque el conocimiento permite comprender, por ejemplo, que las cardiopatías severas nacen eutróficas, o sea, porque los dos ventrículos manejan presiones iguales, para después agravarse justamente con los días y intentar la aparición de insuficiencia cardíaca alrededor del primer mes de vida en cuanto a las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, ya que puede haber un aumento del flujo pulmonar como también de toda la circulación en general. Por eso la circulación fetal, las características más importantes son el cortocircuitos fetales, que son 3 cortocircuitos que vamos a tener en cuenta. Uno es el conducto arterioso, que comunica la arteria pulmonar con la arteria aórtica. Es esa la principal. El foramen oval, justamente que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y la siguiente es el conducto venoso, que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. Esa sería la forma. Si ustedes ven el gráfico, van a ver la parte de la placenta en relación al cordón umbilical y cómo es la dinámica circulatoria. Los flujos preferenciales que existen son 2. Una sería la sangre de la vena cava inferior, que transporta el oxígeno a elevada concentración, y ya con una saturación de un 75%. Proveniente justamente de la placenta, que se dirige preferencialmente hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. Esto garantiza la oxigenación adecuada del cerebro y del miocardio fetal. Por tal motivo, el cierre del foramen oval es causa de muerte fetal. ¿Sí? Si se cierra justamente, se muere. Y también tiene que ver con la disponibilidad de la placenta. Vieron que hay algunas patologías a nivel fetal que puede ser placenta previa. Entonces hay que tener también mucho cuidado en el momento de que seguramente si llegó a término, se va a hacer cesárea, porque ya se sabe cómo bien vendría a ser la posición del niño en el útero. Y la siguiente sería la sangre de la vena cava superior, que llega a la aurícula derecha, se dirige al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, al conducto arterioso, de la aorta descendente, en un 60% justamente del gasto cardíaco. Esto es debido a la resistencia pulmonar elevada que no permite flujo sanguíneo a los pulmones. Entonces la permeabilidad del conducto arterioso en el feto depende del estado de la hipoxemia, de la circulación fetal y justamente de la presencia de prostaglandinas, la E1 y la E2, que es producida por la placenta, el pulmón y la propia pared arterial del conducto. Ambos relajan y dilatan sus fibras justamente musculares, ya que se tiene en cuenta, si ustedes se acuerdan de que 2 términos que aparecen en esta situación, sería la parte del foramen oval, para recordarles que es una abertura en la pared, en el tabique interauricular de la cavidad cardíaca, y que durante la vida intrauterina permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Ese sería el foramen oval. Y en cuanto a las prostaglandinas, que son un conjunto de sustancias de carácter lipídico y que son derivadas justamente de los ácidos grasos de 20 carbonos que existen. Entonces uno trata de recordar esos términos para poder comprenderlos. ¿Cuál sería el circuito en relación umbilical placentario? Vieron que el cordón umbilical es bastante extenso. La placenta maneja el 55% del gasto cardíaco y las funciones vitales que desempeñan son el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la sangre materna, la entrada de anabólicos como la glucosa, los ácidos grasos y el agua,
la salida de catabolitos, o sea, como la urea, ácido láctico. Si decimos catabolitos, tenemos que tener en cuenta que son productos de desecho del metabolismo. Por eso es que se tienen que eliminar. Y en este caso es la urea y el ácido láctico serían uno de los catabolitos. La función endocrina también es muy importante, y la producción de las prostaglandinas, que son las que recién hablábamos en el punto anterior. ¿En qué difiere el circuito umbilical placentario con la circulación neonatal? Se produce con la ligadura del cordón umbilical, justamente, que estamos hablando recién, del recién nacido, y excluyendo la placenta de la circulación, justamente, o sea que se excluye la parte de placentaria cuando se corta el cordón umbilical. Esto hace que haya un aumento de la resistencia vascular sistémica, con un aumento de la presión aórtica a mayores niveles que la presión de la arteria pulmonar. Entonces, tiene mucho que ver los desniveles que nosotros tenemos también en cuanto al corte del cordón y en cuanto al nacimiento, que tiene que estar tanto la placenta como el cordón a un mismo nivel, nunca ni por arriba ni nunca por abajo, porque si no hacemos que la sangre pueda fluir más al cordón umbilical y puede llegar con mayor presión al niño recién nacido. Al ligar el cordón umbilical cesa el flujo justamente de la sangre por el conducto venoso, disminuyendo así el retorno venoso por la vena cava inferior, vendría a ser al corazón del recién nacido. Esos serían los momentos, vendría a ser en cuanto a la circulación fetal. Y existe también el cierre e inversión de los flujos sanguíneos, justamente por los circuitos fetales. Recién hablamos del cierre del foramen oval, justamente que es un cierre funcional, se lo considera, y se producen en las primeras horas de vida del recién nacido, por disminución del retorno venoso y consecuentemente disminución de la presión en la aurícula derecha. O sea que hay un aumento del flujo pulmonar con aumento de la presión de la aurícula izquierda. Así la mayor presión de la aurícula izquierda respecto a la aurícula derecha, y así aunada la presión intratorácica negativa que cierra funcionalmente el foramen oval. Esa sería la característica del cierre funcional. Y el cierre anatómico en sí es el foramen oval, presenta anatómicamente abierto hasta los 5 años, que en el 50% de la población sucede esto, y hasta los 20 años en un 25% de la población. Por eso se considera y se dice que cuando no está ese cierre, el niño o la persona ya más grande también, que es diagnosticada tardíamente, dicen que tiene un soplo. Entonces, en este sentido, uno tiene que tomar los recaudos, tanto con el niño como con la persona mayor, para verificar que no le traiga consecuencias. Esto sería en relación a la circulación fetal. Pásame la otra, Andrea. Y esta es la relación de la circulación normal, como ustedes ya lo saben a esto, pero por ahí recordar un poquito el recorrido sanguíneo, y que se relaciona justamente con esa circulación normal. Justamente lo que está en azul es la sangre, vendría a ser sin oxígeno, y esa sangre es la que llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas, superior e inferior, y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspide. La sangre rica justamente en oxígeno penetra en el corazón desde los pulmones y hacia el cuerpo. La sangre pobre en oxígeno penetra en el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones. ¿Ya se acuerdan de la circulación mayor y la circulación menor cuando estudiaban inclusive la parte de secundaria? El corazón izquierdo tiene 6 veces más presión que el derecho, en la circulación justamente normal.
Entonces uno tiene que, para comprender la parte de circulación fetal y neonatal, tiene que saber también la circulación normal, que es la que va a intervenir después cuando el niño vendría a ser nace, y es la que se va a ir adaptando, vendría a ser al ambiente inclusive ese organismo. La próxima. Este es el videíto que si ustedes le ponen abajo como para que se pueda empezar a funcionar el video, y ahí van a ver distintas alternativas de seguimiento de la sangre, desde la placenta justamente, con distintos colores, que es la explicación que yo les di justamente en la anterior. Así que si pueden verlo, vendría a ser para entenderlo, tienen que verificarlo, y por ahí no se escucha bien, pero sí van a visualizar la imagen. Pásame la siguiente, Andrea. La etiología es muy importante en sí, y que puede provocar en hacer las cardiopatías congénitas. La principal sería la genética, alguna alteración ambiental también que puede existir, influye en el desarrollo justamente de los órganos, como la infección por el virus de la rubiola durante el embarazo, el consumo de alcohol, la diabetes y ciertos fármacos ingeridos durante el embarazo, drogas que pueden provocar justamente este problema en relación a las cardiopatías. La próxima. Y lo que vamos a tener aquí sería el screening. En este sentido, el screening cardiológico en sí, que el screening es una estrategia justamente aplicada para detectar una enfermedad en personas sin síntomas de tal enfermedad. Ahora cuando veamos los distintos tipos de cardiopatías, ustedes van a ver que algunos chicos no tienen cianosis de repente y están cursando una cardiopatía congénita, y hay otros chicos que sí tienen una cianosis bastante marcada, entonces que hay que atenderlos en sí, o sea que se detecta. Y se les pide de repente la parte del screening cardiológico, la oximetría de pulso, que justamente detecta la saturación del oxígeno periférico, ¿sí? Como primer signo en estas cardiopatías, permite un diagnóstico precoz antes que aparezcan los signos y síntomas, y esto se realiza, vendría a ser luego de las 24 horas de nacido, midiendo la saturación en la mano derecha y en el pie, donde la diferencia no debe ser mayor a 3%. O sea que eso a mí me da una pauta de que si está saturando bien, no haya ningún problema en cuanto a la parte circulatoria y que pueda haber un problema cardiológico. Entonces se hace directamente este control luego de las 24 horas de nacido el niño, en relación a la saturación. Y vean los lugares donde se pone el saturómetro, que hay que también tener mucho cuidado. En la parte de la mano, vieron que en los adultos se ponen en el pulgar directamente. Otros utilizan el lóbulo de la oreja para los chicos. Y también se coloca en el pie. Lo que hay que tener mucho cuidado es que si se coloca, por ejemplo, en el lugar para medir la saturación, el lugar que se elija, rotarlo, porque puede traer consecuencias mayores. Y yo he visto necrosis, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja, porque se deja el saturómetro y no se lo rota, y eso hace que no circule bien la sangre y puede provocar una necrosis, que es la pérdida del lóbulo de la oreja en sí del niño. Entonces es un cuidado primordial que lo tenemos que tener en cuenta y que sí lo hace enfermería. La próxima. Y acá es lo que yo les estaba comentando recién en relación a las clasificaciones de las cardiopatías, que son las cianóticas y las acianóticas. Para eso tenemos distintas características en sí, pero que las cianóticas, ustedes tienen distintas patologías. Una sería la transposición de los grandes vasos,
Otra, en cuanto a cianóticas, la tetralogía de Fallot. La siguiente sería la estenosis pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Y para las acianóticas tienen la comunicación interventricular, la sigla es CIB, la comunicación interauricular, que es la CIA, el ductus persistente, la estenosis pulmonar y la coartación de aorta. Esta sería la clasificación en sí, y que tenemos que determinar también los signos y síntomas que pueden llegar a tener los niños en sí. Andrea, ¿querés que cortemos acá y seguimos? Porque se va a cortar, ¿no? En cualquier momento. Andrea. Quedan 5 minutos todavía, profe. Bueno, les doy la parte de transposición de los grandes vasos. ¿Qué es esto de la transposición? Yo he atendido pacientes con transposición de grandes vasos en inclusive personas grandes que han vivido toda su vida en hacer con esta patología y que con la dicha de la cirugía cardiovascular pueden salir adelante, pero que es muy difícil llegar, vendría a ser, a tener una calidad de vida como corresponde. Y la transposición de los grandes vasos representa un 5 y un 7% de las cardiopatías congénitas. O sea que es muy bajo en sí el porcentaje. Consiste en una discordancia, justamente ventricular arterial. La aorta nace el ventrículo derecho, anteroderecho, y transporta sangre desaturada al territorio sistémico. La arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo y conduce sangre oxigenada hacia el circuito pulmonar. Y el resultado hemodinámico es la hipoxemia severa, en sí que justamente por la separación completa de la circulación sistémica y pulmonar. Por lo que es imprescindible para la supervivencia la existencia de comunicación interauricular, interventricular y ductus. El 80% de los neonatos con transposición tienen el tabique interventricular íntegro. La proporción restante se presenta con una comunicación interventricular muy importante en sí, y el debut clínico que se corresponde justamente con esta patología es con la cianosis intensa desde el nacimiento. Ustedes van a observar a estas personas que tienen cianosis no solamente en la parte de la boca en sí, como cianosis general en sí, también en todo el cuerpo, como si tuvieran cianosis generalizada, que es algo que uno lo detecta inmediatamente, que ahí está pasando algo relacionado con la circulación. También se les hace un electrocardiograma, en el cual se observa una hipertrofia ventricular, derecha especialmente, y en la radiografía ser como una cardiomegalia leve, es un aumento justamente del corazón, pero que no es tan extremado. Lo que se imagina que la palabra lo dice, transposición de los grandes vasos, es cuando tiene todos los vasos alterados en cuanto a su disposición. De acuerdo a lo que yo le estuve comentando, eso sí o sí es quirúrgico a la larga. Lo que pasa es que el paciente tiene que estar en condiciones para resistir la operación. Y por eso en muchos casos no se lo opera, porque puede producir la muerte, en sí la cirugía cardiovascular. Hoy en día está muy, muy avanzado la parte de la parte cardiovascular, entonces como No se escucha.